Espero que usted siempre, como lo repito una y otra vez, porque es tan importante que nosotros siempre vengamos a la iglesia con la actitud de recibir, de aprender, de ser edificados, de ser bendecidos a través de la palabra de Dios y de recibir una palabra que nos lleve o que nos ayude a ser cada día más como el Señor, a caminar en la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, yo estoy convencido de que Dios quiere que tu vida, tu hogar, tu familia, todo lo que te rodea sea bendecido, que tú tengas una vida de bendición, ¿cierto? Que tú seas una persona próspera en todos los aspectos, bendecida por Dios, ¿cierto? Y estoy seguro que eso es lo que Dios quiere. Y la manera, mire, a veces el mundo confunde prosperidad con tener plata. No es lo mismo, amén. Muchos tienen plata pero no son prósperos, ¿cierto? Porque viven llenos de problemas, usan ese dinero para pecar, para hacer cosas malas. Y eso no es prosperidad. La verdadera prosperidad, la que viene de Dios, la que viene de parte del cielo, es aquella que te lleva a caminar conforme a la palabra de Dios. La mayor bendición de un ser humano es vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahí vamos a encontrar la plenitud, vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar el gozo. Eso no quiere decir que no vengan problemas o que no enfrentemos quizás a veces pruebas o circunstancias difíciles. Claro que sí, pero una vida de alguien que ha decidido ser obediente a Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, siempre va a ser una vida bendecida. Bendecida, siempre va a ser bendecida, porque aún en las pruebas va a haber la bendición de Dios, aún en las luchas va a ver cómo Dios lo saca adelante. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque esto que estamos aprendiendo, lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, es precisamente esa batalla, es esa batalla con el enemigo. Una batalla que, ¿de qué se trata? Así como Dios quiere verlo usted bendecido, que usted camine en la plenitud que Dios tiene para su vida, ¿cierto? El enemigo quiere verlo destruido, amén. El enemigo quiere que usted viva una vida fracasada, que usted viva en pecado, viva atado, que las bendiciones del cielo se le cierren a su vida, que cada día sea más difícil todo, ¿cierto? Eso es lo que el enemigo quiere. Y finalmente, pues lo que el enemigo quiere es que usted se aleje de Dios, que usted sea parte de Dios, que usted viva su vida sin Dios, y que eso finalmente pues lo va a llevar pues a la destrucción, amén. Cristo Jesús, Él vino aquí a la tierra, Él vino básicamente por una razón, obviamente es mucho más, ¿no? Pero la razón principal por la que Jesús estuvo aquí en la tierra, mis amados hermanos, por la que Él derramó su sangre, por la que Él tuvo que ir a aquella cruz, por la que Él fue azotado, por la que Él fue herido, por la que Él fue maltratado, por la que Él fue humillado. La razón por la cual Él hizo todo eso, por encima de todas, fue por nuestro pecado. Yo sé que suena muy simple, pero no es tan simple como suena. Porque miren una cosa, porque desafortunadamente, como dice la palabra de Dios, todos hemos pecado, ¿cierto? Jesucristo vino a quitar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que le trae la maldición al hombre. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios ha permitido que pasen tantas tragedias, terremotos, todas esas cosas? Yo le voy a decir por qué: por el pecado del hombre. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cuando el hombre siembra maldad, va a recoger el fruto de esa maldad. Aún en nuestra vida, cuando nosotros sembramos pecado, vamos a recoger el fruto de ese pecado. Dios quiere que tu vida sea una vida libre del pecado, que camines en la santidad. O sea, que el pecado no sea una razón que el enemigo tenga para venir a destruir tu vida. ¿Sí me hago entender? Que el pecado no sea una razón para que la bendición de Dios se tranque en tu vida y que podamos vivir libre de ese pecado, amén.
Y si bien es cierto, Jesús en la cruz murió para quitar el pecado y hemos sido, como hemos visto las enseñanzas anteriores, hemos sido perdonados por el Señor, hemos sido liberados del pecado, ¿cierto? Sí, ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios, fuimos hechos libres. Si bien todo eso es cierto, eso no significa que tengamos una batalla para luchar, que hay una batalla que todavía nosotros tenemos que vivir como cristianos, amén. Y por eso estamos viendo este tema, cómo pelear nuestra batalla espiritual. Quiero recordarlo, ¿por qué? Porque es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Como decía hace 8 días los que vinieron, el deseo más profundo de un hijo de Dios siempre va a ser querer vivir una vida agradable delante de Él. Alguien que dice: yo le conozco a Cristo, pero quiero vivir la vida a mi manera, satisfacer los deseos de mi carne, disfrutar de las cosas del mundo, todas esas cosas, yo le quiero decir: tenga cuidado, porque posiblemente su cristianismo está bastante regular, porque un verdadero hijo de Dios siempre va a querer vivir una vida conforme a la palabra de Dios, agradándole en todo, como dice la palabra de Dios, llevando fruto en toda buena obra, amén. Ese es el deseo de un verdadero hijo de Dios, amén. Por eso nosotros tenemos que levantarnos y pelear esta batalla espiritual para caminar, porque tenemos un enemigo, ¿cierto?, que quiere todo lo contrario y que va a afilar todas sus armas, todas sus fuerzas para que usted camine lejos de la voluntad de Dios, para que usted siga atado al pecado. Muchos, miren, muchos no han salido adelante, muchos están estancados en su vida. Muchos, aunque tienen llamados, aunque tienen ministerio, Dios los ha llamado, pero sus vidas siguen estancadas. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene atados con un pecado, allí esclavizados, y no salen adelante, no surgen, ¿cierto? Porque el pecado es un obstáculo. Entonces es muy importante que nosotros le demos la relevancia a esta batalla espiritual, que necesitamos aprender a pelear esta batalla para, en este caso, como lo hemos venido hablando, para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, agradable delante de Dios, amén. Entonces hoy vamos a continuar con esta enseñanza, cómo pelear nuestra batalla espiritual, la parte 4, amén. De pronto, para los que digan: uy, pastor, y las anteriores, ¿qué hago? Bueno, usted puede ir a la página de Facebook de la iglesia y ahí están todas las enseñanzas. Como les decía hace 8 días, vamos a estar en esos días vamos a estar tomando todas las enseñanzas y les vamos a subir a la página, al canal de YouTube de la iglesia, solo las enseñanzas, y las vamos a colocar como en una lista de reproducción para que los que la quieran oír toda la serie, que ya son como unas 10, 12 predicaciones, creo que vamos más o menos así por esa, pues usted la pueda tener ahí, porque acuérdese que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entre más usted escuche la palabra, eso se va a afirmar más en su corazón, amén. Entonces hoy vamos a mirar cómo pelear esta batalla espiritual, y esta enseñanza de hoy es muy, pero muy, muy importante, pues como creo que lo son todas, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que esto es muy importante, pues que todas lo son. Entonces, bueno, en fin, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a empezar con este versículo, Efesios 6, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo hoy hablándonos, mi amado Señor. Gracias por estar aquí, Señor, porque tú has prometido que donde 2 o 3 estuviésemos reunidos en tu nombre, allí estarías tú en medio de ellos. Precioso Padre, yo te pido que envíes tu Espíritu y te muevas en cada corazón, en cada mente de tus hijos. Yo te quiero rogar, Señor, que traigas una revelación profunda de tu palabra, que tu palabra no simplemente sea, Dios, algo que llegue al oído, sino que llegue al corazón, Padre, que produzca fruto abundante, Señor. Yo te quiero pedir que me llenes de la gracia y del favor para poder enseñar y predicar la palabra de la manera correcta, Dios. Coloca tus palabras en mis labios y úsame como instrumento para transmitir el mensaje tuyo a tu iglesia en esta mañana. Yo te lo pido con todo mi
corazón en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios y cómo usarla, ¿cierto? Hace 8 días miramos lo que era la coraza de justicia, haciendo referencia a lo que Jesucristo hizo para justificarnos, para limpiarnos, para colocarnos en una posición correcta ante el Padre. Y hablamos acerca de, básicamente, de que si caemos, tenemos que levantarnos, no nos podemos quedar ahí, que si pecamos, que si fallamos, tenemos la gracia, el amor, el perdón de Dios para seguir adelante. De eso se trata la coraza de justicia, lo que nos justifica ante Dios, y que tenemos en Cristo el perdón de nuestros pecados, amén. Pero hoy vamos a hablar acerca, dice, pónganse la salvación como casco, ¿cierto? Ponme el siguiente. ¿Se acuerda que habíamos hablado del casco de la salvación, ¿cierto? Allí, como usted ve un casco. Ahora, el punto es, el casco, ¿a dónde se usa? ¿En qué parte del cuerpo se usa? En la cabeza, no, obvio, ni modo que lo use por ahí, que en los pies, ¿no? No, obviamente se usa en la cabeza el casco. Y aquí quiero mencionar algo, mis amados hermanos. Entonces, obviamente, bueno, hay muchas cosas allí para mencionar acerca del casco, pero hoy nos vamos a enfocar en algo, ¿cierto? Que está en nuestra cabeza, ¿cierto? Que está allí, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, amén. Entonces yo podría definir de cierta manera que el casco de la salvación es aquel que nos ayuda de una manera u otra a mantener nuestros pensamientos bajo control. Y es que miren, mis amados hermanos, como usted sabe, como ya le hemos dicho, el campo de batalla más importante donde verdaderamente se libra la batalla espiritual, ¿dónde es? En nuestra mente, allí. Más que cualquier otro lugar es en nuestra mente. Allí es el campo de batalla. Allí es donde Satanás lo va a atacar, donde lo va a tentar, donde lo va a acusar, donde le va a decir sus mentiras, sus engaños. Es en la mente más que en cualquier otra cosa. Ahí se procesa la batalla. Quizás pueden entrar cosas por nuestros ojos, quizás pueden entrar cosas por nuestros oídos, pero la batalla está en la mente, allí. La palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo, que el cuerpo, nuestra carne, está viciado conforme a los deseos pecaminosos. Los deseos de la carne están en contra de los deseos del espíritu, ¿cierto? Nuestro espíritu anhela, desea, busca agradar a Dios. Nuestra carne busca ¿qué? Pues agradar al mundo, agradarse a sí misma, satisfacerse, ¿cierto? Pero escúcheme, es en el alma. Y allí está la mente, allí en el alma, en nuestra mente, donde tomamos la decisión hacia dónde vamos. O si satisfacemos los deseos de nuestra carne, o nos entregamos a hacer la voluntad de Dios. Es en su alma, ¿cierto? Entonces, si usted pelea la batalla en un lugar diferente, pues va o sea, imagínense usted, digamos que usted es, no sé, un policía o alguien o algo así, y le dicen, no, es que en el parque allá hay gente peleando, vaya a ver si los ayuda. Y usted se va, no sé, para el Ijacá. ¿Qué es lo que está pasando? No, aquí no es la pelea es allá abajo en el parque. Vaya para donde está la pelea. ¿Sí? A veces nosotros peleamos donde no está la pelea. Queremos ganarle al enemigo donde él no está peleando. Y la batalla está aquí en nuestra mente, en nuestra alma. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que es lo que les acabo de decir. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos. Miren lo que dice ahí, deseos. Tenemos deseos como carnales. ¿En dónde batallan? ¿En contra de qué batallan? Batallan contra el alma. Entonces, lo que les acabo de decir, en el alma está la batalla. ¿Por qué? Porque el que posea el alma de un ser humano lo posee todo. ¿Me hago entender? Si Satanás logra controlar tu alma, tus pensamientos, vas a terminar haciendo la voluntad de él.
Pero si tú le permites que Dios controle tu alma, que Dios controle tus pensamientos, vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Pero es tu decisión a quién le vas a ceder el control de tu alma. Amén. De tus pensamientos, de tu mente. Amén. Muy bien, por eso, mis amados hermanos, hay algo que está en nuestra alma, en nuestra mente, y es los pensamientos. Y es que, mis amados hermanos, nosotros no debemos ignorar nuestros pensamientos. Es decir, hay algo que pasa con nuestros pensamientos, y es lo siguiente, y es que si hay algo íntimo que nosotros tenemos como seres humanos, ¿qué es? Pues nuestros pensamientos. Es lo más íntimo que tenemos, es lo más secreto, es lo que nadie, a menos de que nosotros se lo digamos, nadie va a tener acceso a ellos. A cualquier cosa de nuestra vida, si alguien se da la maña, puede llegar a saberlo de uno, pero de nuestros pensamientos, nadie. Es algo íntimo, obviamente es solo Dios y nosotros, pero es lo más íntimo que tenemos, lo más secreto, lo más guardado, ¿sí o no? De nuestros pensamientos. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Al ser algo tan secreto, hacer algo tan guardado, hacer algo que nadie tiene acceso, pensamos que podemos colocar cualquier cosa allí. Pensamos que podemos pensar cualquier cosa y que pues eso no nos hará daño, ¿sí o no? En nuestra mente solemos colocar pensamientos que si esos fuesen expuestos o conocidos por alguien más, no nos sentiríamos tan orgullosos. Yo siempre digo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si se pudiera conectarle algo a su cerebro y proyectar por esta pantalla, por ejemplo, lo que usted pensó toda la semana? Yo le pregunto, ¿se sentiría orgulloso o qué pasaría? ¿Si le gustaría o no? Ahora, con la cara que me hacen muchos, creo que como que no ponemos cosas muy buenas en nuestros pensamientos, ¿sí o no? Porque como nadie los conoce, entonces puedo pensar lo que yo quiera. Y ese es un gravísimo error que nosotros tenemos, que como es algo íntimo, como es algo mío, puedo pensar lo que quiera. Pues de poder pensar lo que quiera, claro, usted puede pensar lo que quiera, pero eso no significa que esos pensamientos no traigan consecuencias. Amén. Y es algo muy importante, mis amados hermanos, porque nuestros pensamientos, mis amados hermanos, influyen muchísimo, pero muchísimo en nuestra manera de vivir. Muchísimo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículo 2. Este versículo es bien interesante. Miren lo que dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Miren lo que dice acá: el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos nos van a marcar el camino por el cual vamos a andar. Antes de que tú andes por un camino, tú primero tuviste que haber pensado ese camino. No sé si me hago entender. Entonces, nuestros caminos se forman a través de nuestros pensamientos. Ahí lo dice, el cual anda por camino no bueno. ¿Por qué era un camino no bueno? Porque siguió en pos de pensamientos no buenos. ¿Sí me hago entender? Entonces los pensamientos influirán poderosamente en tu vida. Ahora yo te quiero volver a preguntar: ¿qué colocas en tu mente? ¿En qué te la pasas pensando? Y es que créanme, por lo general, lo que hay en nuestra mente no nos enorgullece mucho. ¿O sí? Y si es tan importante nuestros pensamientos, ¿usted no cree que deberíamos hacer algo con ellos? Maravilloso sería que alguien pudiese decir: no, coloquen mis pensamientos y que los proyecten, porque no hay nada malo ahí. Pero yo estoy seguro que nadie es capaz de hacer eso.
ni yo, para empezar. Pero eso nos debería preocupar un poquito. Si yo voy a caminar en pos de mis pensamientos, creería yo que debería colocar mejores pensamientos en mi mente. Amén. Y es que, mis amados hermanos, muchas veces decimos, bueno, pero al final pues son pensamientos. Eso no importa, eso no tiene ninguna relevancia. Pues igual pues, como nadie se entera, como nadie sabe, pues no pasa nada. Miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 6:19. Miren lo que dice acá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Mire que ni siquiera dice el fruto de sus acciones, fruto de sus pensamientos. Es decir, tus pensamientos sí tienen consecuencias. Pensamientos. Error nuestro. No, como es un pensamiento, eso no importa. No, sí importa. E importa muchísimo. Miren lo que dice ahí: el fruto de sus pensamientos, el resultado. Y en este caso fue mal, ¿cierto? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, miren lo que dice acá. Gran parte de no escuchar las palabras de Dios es el proceso que hacemos en nuestra mente. Tú puedes oírlas con tus oídos, pero en tu corazón rechazarlas. Cuando tú escuchas la palabra y no la meditas en tu corazón, estás desechando la palabra. Ahí se la dejé para que la piense. ¿Sí me hago entender? Entonces, vemos que los pensamientos son muy importantes, que no son un juego, que tenemos que ponerle mucho cuidado. Amén. Muy bien, vamos a mirar algunas cosas respecto a la mente que debemos cambiar, o que debemos tratar, o que deberíamos ponerle atención. Amén. Cosas respecto a la mente que debemos cambiar. Vamos a leer un pasaje muy conocido que lo hemos leído muchísimo en este tema que hemos estado hablando, que es muy importante respecto a esto. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Miren lo que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Voy a parar ahí. Habíamos hablado de que fortalezas que son como maneras de pensar, fortalezas mentales, creencias que nosotros adoptamos en nuestra mente que condicionan nuestras acciones. Es decir, estilos de pensamiento, maneras de pensar que me llevan a actuar de X o Y manera, ¿cierto? Eso es una fortaleza mental que por lo general son colocadas por Satanás, que están allí, maneras de pensar en nuestra mente. También se podía conocer como patrones mentales. Mire que estaba escuchando en estos días que, mire cómo es el enemigo, ¿no? Bueno, a ver, pongámoslo en perspectiva, ¿no? Hay cosas que el mundo hace o enseña que a veces pensamos que son cosas que vienen del mundo, y no necesariamente, sino que a veces toman cosas que son de la palabra de Dios, obviamente le cambian un poquito la retórica allí y lo presentan como si fuera el gran descubrimiento. En estos días precisamente estaba escuchando a alguien que no es cristiano ni nada, que precisamente hablaba acerca de esto. Hablaba, obviamente pues no lo vamos a meter en esos términos, ¿no? Porque no es así, pero hablaba de la programación mental, ¿no? Que usted se programa en su mente para hacer X o Y cosas, ¿no? Entonces decía precisamente esto, que hay ciertos patrones mentales que lo llevan a uno o a la pobreza o a la riqueza. Bueno, eso es otra historia, pero en un trasfondo espiritual es cierto. ¿Por qué? Porque el enemigo, y ya lo vamos a ver, porque el enemigo siembra ciertas ideas, ciertas maneras de pensar, que llegado el momento de actuar o de tomar ciertas decisiones, esas maneras de pensar, esos patrones mentales o fortalezas mentales
que Satanás coloca nos lleva a tomar malas decisiones, a hacer cosas incorrectas. Ya ahorita se los explico mejor para que me pueda entender. Entonces, miren lo que dice acá, dice porque tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, aquí nos está hablando de que las fortalezas mentales están ahí para ser destruidas. O sea, tenemos que destruirlas, no las podemos dejar ahí, ¿cierto? Y ya les voy a explicar qué es un poquito de una manera más práctica, ¿no? Obviamente esto se aplica a muchas áreas, lo vamos a aplicar más como a nuestra batalla con el pecado, ¿no? Entonces, dice que tenemos armas poderosas que tienen que ser usadas para destruirlas, ¿no? Eso tiene que ser destruido. Y dice ahí en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿cierto? Ya ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí algo que es muy importante y espero que le ponga usted mucha atención. Entonces, hay dos cosas que debemos hacer respecto a nuestra mente, que debemos cambiar, que debemos tratar con ellas. La primera son la manera de pensar, maneras de pensar, que es como otra forma de decir fortalezas mentales, y ya voy a explicarlo. A ver, miren lo que dice Romanos 12:2. Este versículo también es muy usado por mí en las predicaciones, creo que lo he usado millones de veces, bueno, estoy exagerando. Romanos 12:2, versión Dios habla hoy. Póngale atención, póngale atención. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Póngale atención a esa frase, manera de pensar, ¿cierto? Son como ciertos tipos de pensamientos o de formas de pensamiento que nos llevan a actuar de determinada manera. Ya ahorita les voy a explicar con un ejemplo. Entonces, si cambiamos esa manera de pensar, dice para que así cambie su manera de vivir. Entonces, es decir, que nuestro estilo de vida está condicionado a la manera en que pensamos. ¿Sí o no? Vuelvo y repito, nuestro estilo de vida está condicionado a la manera en que pensamos. Si tú piensas de cierta manera, de esa manera vas a vivir, ¿cierto? Entonces, básicamente nos está diciendo, ya no vivan como el mundo vive, ya no piense como el mundo piensa. El mundo tiene una manera de pensar, nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar, ¿cierto? Ahora, voy a colocar esto en términos más sencillos, en términos más simples que usted y yo podamos comprender de una manera muy fácil, ¿sí? O sea, no quiero complicarme con terminología rara, sino voy a ponerlo lo más simple posible para que usted lo pueda digerir de una manera más fácil. En el contexto que estamos hablando, que es en nuestra batalla contra el pecado, ¿cierto? Porque en eso nos estamos enfocando, ¿no? ¿Qué sería una manera de pensar? ¿O qué sería ese patrón mental? Se lo voy a poner de esta manera. Esos patrones mentales, esa manera de pensar o esas fortalezas mentales son, póngale atención acá, aquellas excusas que usamos para pecar. Eso es la manera más sencilla de colocarlo. Excusas que presentamos para pecar. Ya se lo voy a explicar para que me entienda. ¿Qué pasa? Sabemos que somos tentados, ¿no? Que el enemigo viene, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, un pensamiento, una idea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una tentación, un pensamiento, existe esa manera de pensar, existen esas excusas que sacamos para justificar el pecado o para ceder al pecado. Lo voy a poner de una manera más simple con un ejemplo o con varios, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que en algún momento, bueno, está haciendo X o Y cosa y se le vino un pensamiento de hacer algo incorrecto. Un patrón mental, una fortaleza allí en su mente le va a decir, pues hágale, no es tan grave lo que va a hacer.
pues tampoco es que sea así, bueno, no va a matar a nadie, no va a hacer nada así. Hágale, eso no es tan grave. Entonces, esa manera de pensar ya lo condicionó para que, pues sí, no es tan grave, hagámoslo. No sé si me estoy haciendo entender. Voy a mostrarles varias. Otro, por ejemplo, otra fortaleza mental, otra manera de pensar que condiciona nuestras acciones. Por ejemplo, esa excusa que a veces sacamos, pues es que todo el mundo lo hace. Todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Todos mis amigos se van de fiesta, ¿y por qué yo no? Si todos lo hacen. Entonces ese todos lo hacen, lo va a motivar a usted ¿a qué? A finalmente hacerlo, porque ese patrón mental está en su mente. ¿Sí? Miren este es muy especial y yo creo que todos en algún momento hemos quizás caído en este. Y ese es un patrón mental muy fuerte. Debo aprovechar la oportunidad. Se me presentó la oportunidad, hagámosle. Le voy a colocar un ejemplo. Y esto ha pasado mucho. Esto pasa mucho, tristemente. Por ejemplo, un hombre ya adulto, ya de edad, no sé, está con su esposa, está con sus hijos, no sé qué. Y llega una muchacha joven y empieza a coquetearle. Entonces dice, ¿cuándo se me va a presentar otra oportunidad? ¿Cuándo? Tengo que aprovecharlo. Yo no soy bonito, yo no soy lindo y esta muchacha me está coqueteando. Aprovechemos. Toca aprovechar porque entonces, y ese patrón mental lo hace ¿qué? Ceder y caer. Ahora, solamente puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos, díganme si no es así, cuántos no han cedido al pecado? Por ejemplo, llegan solos, llegan a su casa y resulta que no hay nadie en la casa, están todos solos y usted se da cuenta de que todos tardan en llegar. Pues aprovecho, me siento en la computadora y miro cosas que no debo mirar. Aproveche. El enemigo se le presentó la oportunidad, hágale. Eso es una manera de pensar. No sé si me estoy haciendo entender. Que cuando llega la tentación, va a salir ese pensamiento y le va a decir, hágale, aproveche. ¿Sí? Otro que va unido al anterior, hágale que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Eso es usted allá, tranquilo. Escóndase bien, nadie se va a dar cuenta. Entonces uno, al pensar, nadie se va a dar cuenta, pues lo hago. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces cuando llega la tentación, ese patrón mental salta y le dice, hágale que nadie se da cuenta. Entonces como ya lo tengo arraigado y como sé que nadie se va a dar cuenta, lo hago. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, pues hacer esto de vez en cuando, pues no es que sea tan malo. ¿Sí? Irme de fiesta, de rumba de vez en cuando, pues no es tan malo, pues es que es de vez en cuando. Eso no está mal. Patrón mental que lo está esclavizando. De vez en cuando tomarme unas cervezas no está mal. De vez en cuando, no sé, fumar, hacer cualquier cosa, de vez en cuando. ¿Sí? Y hay personas que de vez en cuando están viviendo atadas a un vicio, a un pecado, y están ahí atadas. Porque su de vez en cuando se les hizo una fortaleza mental. Y están atados allí. ¿Cuántos algunas han dicho, no, pues es que yo trabajo duro, me mato los lomos para ganar dinero, pues yo me merezco de vez en cuando una canita al aire, ¿no? ¿Sí? Merezco darme ese placer. Y esos son fortalezas mentales que están allí, que lo condicionen en el momento en que usted es tentado. Eso va a saltar. O este otro, ¿no? Es que ya no lo puedo controlar. O sea, no puedo negarme a hacer esto. Tengo que hacerlo porque es que no me puedo controlar. Entonces eso ya se le hizo una fortaleza en su mente. Y entonces
pues ahí va a estar atado porque piensa que no lo puede controlar. Y efectivamente lo que pensó y lo que creyó, pues es lo que hace. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, miren, les voy a dar esta última. Obviamente hay muchas más. Ya ahorita les digo algo. Pero miren esta. Esta es una fortaleza mental. Es una fortaleza mental que es muy delicada. Es muy delicada porque es un arma de doble filo. Porque si bien es verdad, el enemigo muchas veces usa esto para mantenernos atados a pecados. ¿Saben cuáles? Hágale, peque. Finalmente, si usted le pide perdón, Dios lo va a perdonar y no pasa nada. Peque y tranquilo. Usted confiesa su pecado, igual Dios lo va a perdonar y aquí no ha pasado nada. Y muchas personas viven atadas a pecados por ese pensamiento, por esa manera de pensar. Atadas. Y sí, Dios las perdona, claro que sí, pero son personas que nunca avanzan, que nunca crecen, que están estancadas, que están atadas. Sí, porque Dios prometió perdonarnos, lo que aprendimos hace 8 días. Pero esa manera de pensar, de decir, yo peco, igual Dios me perdona, los tiene atados. ¿Sí me hago entender? Miren, una cosa que yo les recomiendo que haga, este consejo es un poco raro, pero funciona. Bueno, espero no. La próxima vez que usted peque, haga lo siguiente. Pero pastor, ¿cómo así? Yo pensé que usted estaba esperando que nunca volviera a pecar. Ojalá fuera así, pero bueno, en fin. Pero mire una cosa, haga lo siguiente. La próxima vez que usted, ojalá que no sea muy seguido o que no lo haga más bien, pero la próxima vez que usted peque, deténgase y piense que al menos que el pecar le haya servido de algo, ¿no? Usted deténgase y piense lo siguiente: ¿cuál fue la excusa que yo tuve para caer en este pecado? ¿Cuál fue mi excusa? Y usted siéntese y piénselo. ¿Por qué yo pequé hoy? ¿Qué excusa saqué? ¿Qué razón? No sé, puede ser alguna de las que están acá o pueden ser otras. Hay muchas más. Pero que usted diga, Señor, muéstrame cuál fue mi excusa y tómela. Y ahora usted, ¿qué tiene que hacer? Miren lo que dice 2 Corintios 10:5 que acabamos de leer: derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Todos esos pensamientos que son argumentos, ¿usted qué va a tener que hacer? Tomar esos argumentos y empezar a derribarlos con la palabra de Dios. Por ejemplo, ay no, pues es que esto no es tan grave, pues este pecado no es que sea tan grave. No, si usted se le viene ese pensamiento, derríbelo. ¿Cómo? No, si es grave, porque Dios es un Dios santo y con Dios no se juega. ¿Sí? Para Dios no existe pecado grande ni pequeño. Entonces derríbelos. Por ejemplo, todo mundo lo hace. Pues el mundo puede hacer lo que quiera. Yo soy un hijo de Dios y los hijos de Dios vivimos en santidad, vivimos conforme a su voluntad. Derríbelos, porque si usted los deja ahí, si usted sigue consintiéndolos y no los derriba conforme a lo que la palabra dice, ahí se van a quedar. ¿Cómo los derriba? Con la palabra de Dios, confesando, creyendo. No, es que nadie se va a dar cuenta. Derríbelos. Dios conoce todo. Dios es el que me ve. Y el que me ve es el único que me debería importar que no me viera. Así que no lo voy a hacer porque nadie se da cuenta. No, Dios sí se da cuenta. Usted tiene que derribarlos. Tome la excusa que usted saca para pecar, que es esa fortaleza mental, y derríbela. No lo voy a hacer porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Pero usted los tiene que derribar. De lo contrario, la próxima vez que sea tentado, eso que no derribó lo va a tomar y lo va a hacer ceder y hacer volver a caer en el pecado. Así es que se derriba. Eso dice, derribando argumentos. ¿Usted cómo derriba un argumento? Con otro más poderoso: el argumento de la palabra de Dios. El diablo te dice, tranquilo, no pasa nada. Dios te dice, sí, la paga del pecado es muerte, así que no voy a pecar. ¿Sí?
Derríbalos, miren. Y es que a eso usted dirá, pero pastor, ¿ustedes por qué no se insisten tanto en leer la Biblia, en orar? Miren, si usted no conoce la Biblia, ¿usted cómo va a derribar los argumentos? ¿Cómo? Miren, yo le digo una cosa, usted léala e intente leerla con detenimiento. Intente leerla despacio, partecita por partecita. Así no entienda mucho, créame que el leerla una y otra vez, el Espíritu Santo va a usar eso que usted leyó para que en el momento de derribar argumentos usted pueda usar eso que leyó, aunque no lo entendió, pero está ahí en su corazón. Eso es usar la espada. Esa es la espada del Espíritu con la que derribamos los argumentos. ¿Sí me hago entender? Pero si usted ni siquiera tiene la espada en su mente, en su corazón, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Se tiene que llenarse de la palabra de Dios, porque con eso usted va a derribar los argumentos. Ahora, mire, estamos hablando, o más bien yo le estoy hablando a las personas que desean vivir una vida libre de pecado, que dicen, ya estoy harto de seguir cayendo una y otra vez, una y otra vez. Bueno, una de las cosas que tiene que hacer, derribe esas excusas por las cuales usted cae, identifíquelas. Mire cuál es la excusa que, bueno, hoy pequé, hoy hice esto. ¿Por qué pequé? ¿Cuál fue mi excusa? Fue esta y esta, listo. Pues la palabra de Dios dice esto y esto y eso, así que voy a derribar esa excusa, la voy a quitar de mi mente, la voy a destruir. Miren, a veces hay cosas que se destruyen con el primer golpe. A veces hay que golpear 2, 3, las veces que sean necesarias, pero destrúyalo. No sé si me hice entender. A veces usted, listo, la palabra de Dios dice tal y tal cosa y usted le dio un golpe, pero quizás volvió a caer. Pues levántese y dele otro golpe más fuerte, pero hasta que lo destruya, no se canse. ¿Sí me hago entender? Pero hágalo, o sea, si usted quiere vivir en santidad, si usted quiere ganar esta batalla espiritual, derribe los argumentos del enemigo. ¿Cómo los derriba? Con la palabra de Dios. La Biblia dice esto y voy a vivir lo que la Biblia dice y no pon las excusas que yo me invento en mi mente para pecar. Que a la final sabemos que son mentiras y después de pecar es que nos damos cuenta, ay, yo sí soy bobo, porque caí, porque tuvo un patrón en su mente. Y va a volver a caer por ese mismo patrón si no lo derriba. ¿Sí me hago entender? Esa fortaleza. Amén. Muy bien, entonces eso respecto a la manera de pensar. Tenemos que destruir esas maneras de pensar. Pero también tenemos que tratar con nuestros pensamientos, que no es lo mismo. Una cosa es la manera de pensar y otra cosa son los pensamientos. Y como yo les decía, mis amados hermanos, tenemos que darle mucha importancia a los pensamientos. ¿Por qué? A veces pensamos que pecado es lo que hacemos, no lo que pensamos, ¿cierto? Si yo hago algo, eso ya se convierte en pecado. Pero si lo pienso, pues no es tan pecado. No, señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento, nótese, pensamiento de impíos son pecados. Sí, hay pensamientos que son pecado. Usted no tiene que hacerlos para que se convierta en pecado, simplemente tiene que pensarlos. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ya usted está con eso en su mente, porque si usted es de los que piensan, no importa lo que yo meta en mi mente, finalmente eso no es pecado. No, sí es pecado lo que tú metes en tu mente. Proverbios 24:9, el que estaba antes, ese. El pensamiento del necio es pecado, solo el pensamiento, ni siquiera dice las acciones, dice el pensamiento. ¿Qué tanto de tus pensamientos son pecado? O sea, ya el hecho de que nos dé vergüenza que salgan nuestros pensamientos en una pantalla, ya quiere decir de que ya hay bastante pecado en nuestros pensamientos, ¿o no? Pero no nos avergonzamos porque como nadie lo ve,
pero si lo viera, si nos avergonzaríamos. Pues déjeme decirle que hay alguien que lo ve y es el que lo va a juzgar, que es Dios. Entonces empiece a ponerle mucha atención a sus pensamientos. Amén. ¿Por qué? Los pensamientos nos pueden llevar a hacer lo malo, ¿cierto? Te ponen ideas allí, cosas que si tú las dejas en tu corazón te pueden llevar a hacer cosas malas. Pero también hay pensamientos que, aunque no necesariamente son pecado, te distraen de hacer lo bueno. ¿Me hago entender? Ahorita vimos, nuestra mente, nuestros pensamientos marcan un camino o marcan el camino por el cual vamos a caminar, sea para mal o sea para bien. ¿Sí? ¿Es claro? O sea, tú piensas algo y después lo haces, sea bueno o sea malo. Satanás, ¿qué hace? Él coloca pensamientos en tu mente y ahorita lo vamos a ver. O una de dos, para que hagas cosas malas. O te distrae en tu mente para que no pienses en hacer lo bueno. Me hago entender, hay muchas personas que viven su mente en fantasías, en sueños, en cosas allá, y andan elevados en su mente pensando en que, uy, si yo fuera tal, si yo hiciera tal cosa, si yo viviera en tal lugar, si tuviera tal mansión, si estuviera tal. No sé si me hago entender. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos esas fantasías que nos llevan allá? ¿Y eso qué? Nos hace perder tiempo. Nos hace perder la capacidad de pensar en lo correcto, de planear lo correcto. Entonces el enemigo o te va a llevar a través de tus pensamientos a hacer lo malo, o te va a llenar de pensamientos que te van a distraer de hacer lo bueno. Y por eso a veces vemos que gente nunca avanza, nunca crece, porque se la pasa pensando en pajaritos en el aire. Nunca hace nada porque su mente está ocupada pensando en lo que no deberían pensar. Atados en su mente. ¿Sí me hago entender? Mire, créame que si nosotros nos pusiésemos a controlar más nuestros pensamientos y a empezar a pensar lo correcto, seríamos más fructíferos. Haríamos muchas más cosas, creceríamos, avanzaríamos. No sé si me estoy haciendo entender. Pero ¿qué pasa? El enemigo a veces toma control de nuestros pensamientos y ahí estamos estancados. Amén. Ahora, y yo quiero que esto esté muy claro. Mire, yo no sé cómo sucede, porque no lo sé. Hay cosas en la Biblia que no sé cómo funcionan, pero sé que son así. Entonces, miren, una de las cosas que no sé cómo funcionan, pero estoy seguro que es así, es que el enemigo tiene poder para colocar en nuestra mente pensamientos. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero es verdad. El enemigo puede colocar pensamientos, tiene ese poder. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo sé que es verdad? Miremos dos ejemplos. Juan 13, versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había que puesto. O sea que Satanás pone en el corazón de las personas cosas. Sí. Así como Dios coloca a Satanás también. Dice, ha puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces vemos que Satanás sí tiene el poder para poner pensamientos, ideas en nuestro corazón. Miremos Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Yo me pongo a pensar, a imaginar cómo fue esta cena, ¿no? Yo creo que estaba allí Ananías, ¿no? Con su esposa Zafira. Entonces vendieron, no sé, su propiedad en $1,000,000, por ejemplo. Entonces el enemigo les metió la idea. Digan que lo vendieron en 2 millones. ¿Sí? Quédense con una plática ahí, ¿cierto? Bueno, no sé, creo que funciona al revés. En fin, estoy mal en las matemáticas. Bueno, como sea. Pero ¿qué pasó? El enemigo les empezó a mentir, a decir cosas, ¿cierto? Y ellos, oiga, sí, pues esto era nuestro, nos merecemos esto. ¿Sí o no? Nos merecemos esta plática. ¿Sí? Patrones mentales allí funcionando. Los tentó Satanás y bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero ¿quién metió la idea?
Satanás, mi hermano, mi hermana, Satanás te va a meter ideas. Quiéralo o no. Ay, pero es que yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Pedro también era un hombre de Dios y Satanás también metió cosas en su corazón. De tal manera que Jesús tuvo que decirle: aléjate de mí, Satanás. Yo no sé cómo Satanás lo hace, pero sé que lo hace. Él te va a meter pensamientos, ideas, cosas. Decía un predicador: no podemos evitar que las aves vuelen encima nuestro, pero sí podemos evitar que hagan nido. No podemos evitar que Satanás meta pensamientos en nuestra mente. Los va a meter, pero de nosotros depende si permitimos y si los dejamos alojar en nuestro corazón. De nosotros depende qué hacemos cuando se vienen pensamientos, ideas. Yo les he contado la historia aquí rápidamente de un pastor de Brasil. Era un pastor que tenía una de las iglesias más grandes en Brasil. Él decía que él siempre había sido un hombre pues que ha procurado pues vivir en santidad, digamos, como que nunca había tenido como contacto con cosas de pornografía ni nada de eso, y de un momento a otro le empezaron a venir esos pensamientos, cosas allí. Pero ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde allí? Él decía, bueno, después se dieron cuenta de que a él estaban haciendo satanistas, estaban allí haciéndole cosas para que pues fuera atacado. Eso pasa, eso es real, ¿cierto? Satanás va a querer meterte pensamientos y lo va a hacer, pero de ti depende qué vas a hacer con lo que Satanás pone en tu mente. Miren, ¿qué tenemos que hacer? Primero, debemos ordenar nuestros pensamientos. Salmo 26, versículo 2. Miren lo que dice Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué eso es tan importante? Tenemos que exponer nuestro corazón a Dios. Tenemos que exponer nuestra mente a Dios. Ahora, obviamente Dios ya lo conoce, no es que Dios le va a sorprender. Ay, ¿usted estaba pensando en eso? Ay, nunca se me había ocurrido. No, Dios sabe lo que usted piensa, pero cuando nosotros hacemos esto, pruébame Dios, examíname, estamos exponiendo, o sea, estamos entregándole el control de nuestra mente al Señor. ¿Sí? Estamos diciéndole: Señor, ven, toma tú el control, examíname. No quiero tener nada oculto en mi mente, no quiero tener nada oculto en mi corazón. Usted tiene que abrirse al Señor. Usted tiene que decirle: Señor, ven, conoce mis pensamientos, mírame verdaderamente qué es lo que hay dentro, porque yo te los quiero presentar a ti. Yo quiero abrirte mi corazón, quiero abrirte mi vida, quiero que seas tú el que controles mi mente. Presentarlos delante del Señor. Segundo, debemos ejercer dominio propio sobre nuestros pensamientos. Y esa es la parte que a veces a muchos no nos gusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar. Sabemos que lo que está llegando a nuestra mente es malo, pero nos dejamos llevar por ello. No, tenemos que, mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nueva versión internacional dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Miren, hay personas que llegan y dicen: no, yo soy un berraco, a mí lo que sea, yo lo hago, yo lo saco adelante, yo soy un duro, sí. Qué lindo, qué bonito, pero tienen un dominio propio de bebé, ¿sí? O sea, ceden a sus tentaciones, no controlan sus impulsos, hemos dicho, viven atados a vicios, a pecados. Sí, les va muy bien económicamente, tienen mucha cosa, pero no son dueños de sí mismos. Están atados a, mire, ¿qué pasa hoy en día con mucha gente que es famosa, cantantes, influencers? Tienen el dinero que usted quiera, conquistaron el mundo entero, pero si usted ve sus vidas atadas al cigarrillo, al alcohol, a las drogas, prostitución, o sea, vidas desordenadas, no conquistaron nada, aunque lo tienen todo. Porque
la primera conquista que debemos hacer es conquistarnos a nosotros mismos, es tener dominio propio. Y miren una cosa, lo primero, y escúcheme esto, lo primero que debemos aprender a dominar, más que cualquier otra cosa, es nuestros pensamientos. Si usted domina sus pensamientos, puede dominar sus palabras. Si domina sus palabras, dominará sus acciones. Sus pensamientos es lo primero que usted tiene que dominar, ejercer. Ay, pero pastor, es que yo no tengo dominio propio. Si usted no es creyente, obviamente no. Pero mire que dice la palabra de Dios allá en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado ¿qué? Espíritu de poder, de amor, y sí nos ha dado ¿qué? Dominio propio. Sí lo tenemos, sí lo tiene, ejérzalo, tome decisión, levántese en el nombre del Señor a decir: no voy a dejarme dominar por mis pensamientos, voy a colocar mis pensamientos en orden. Mire lo que dice 2 Corintios, que ya lo leímos, 10:5. Mire lo que dice: llevando cautivo. Es algo que usted tiene que hacer. Usted tiene que llevar cautivo todo pensamiento. Este pensamiento que yo tengo obedece a Cristo, es conforme a lo que, o sea, Jesús pensaría lo que yo estoy pensando. Llévelo cautivo, enciérrelo. ¿Cómo se lleva cautivo? Con la palabra de Dios. La Biblia enseña esto: no voy a pensar esto. Lleve cautivo sus pensamientos. O sea, no se deje dominar por ellos. Póngale un alto si usted se le están viniendo pensamientos que son incorrectos, pensamientos de pecado, de lujuria, de cualquier tipo de pensamiento malo. Frénelo. No voy a pensar en eso. Reprenda esos pensamientos. Tome un alto y diga: en el nombre de Jesús reprendo este pensamiento y lo llevo cautivo. No me va a dominar este pensamiento. Tome autoridad. Tome autoridad sobre su mente. Jesús le ha dado autoridad. De hecho, la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Pero es algo que nadie va a hacer por usted. Usted tiene que hacerlo. El pastor no va a tomar control de sus pensamientos. Su esposo o su esposa que ora por usted no va a tomar control de sus pensamientos. Eso lo tiene que hacer usted. ¿Usted quiere ganar esta batalla contra el pecado? Controle sus pensamientos. El Espíritu Santo está ahí para ayudarle, para darle poder. Pero no se deje dominar por ellos. No deje que el enemigo tome control de su mente. Esa es la batalla espiritual. No, como a Pedro, como a Ananías, como a Judas, le metió pensamientos, ideas, cosas. Usted tiene que pararlo y decir: no, en el nombre de Jesús no voy a pensar esto. En el nombre de Jesús no voy a ceder a este pensamiento. Lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. A veces muchos piensan: no, es que yo voy a ser libre de los malos pensamientos si alguien ora por mí, me hace liberación. Eso le puede ayudar, pero va a llegar el momento en que usted va a volver a sentir ataques del enemigo. Van a volver a venir esos mismos pensamientos y usted va a tener que levantarse, tomar la autoridad y echarlos fuera. Le repito, si el enemigo logra controlar su mente, va a controlar su vida. Si usted le permite que Dios controle sus pensamientos, Dios va a controlar su vida. Porque usted finalmente va a hacer aquello que piensa. Amén. Y para finalizar, no es solo dejar de pensar en lo malo, sino reemplazarlos por buenos pensamientos. O sea, no es: ya no voy a pensar nada malo, pero ahora qué, nunca vamos a tener la mente en blanco. Siempre vamos a estar pensando algo. Usted tiene que decidir qué coloca en su mente. Es su decisión. No es fácil porque, miren,
yo sé que no es fácil porque nuestra mente está adaptada a cierto tipo de pensamientos en los cuales esos pensamientos producen placer en el cuerpo. Hay pensamientos que producen placer, ¿sabían eso? Y el cuerpo se acostumbra a eso, desea eso. Por eso nosotros tenemos que tomar esa autoridad de decir: no, aunque este pensamiento me produzca placer, no lo voy a aceptar. Voy a empezar a pensar lo correcto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no sabe que ¿y ahora en qué pienso? Ahí tiene mucho para pensar. Lo verdadero, ¿qué es lo verdadero? Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Pero también ¿saben qué es? A veces nosotros, como les decía ahorita, nos dejamos llevar por pensamientos de fantasías, falsos, ilusiones, ¿cierto? Allá cosas. No, deje de pensar en eso. Piensa en lo verdadero, en lo real, en lo de hoy, en lo de ahora. Piensa en cómo salir adelante, piensa en cómo agradar a Dios, piensa en cómo progresar, en cómo prosperar, en lo verdadero, no en ilusiones falsas. En lo honesto. A veces nosotros miramos cuál es la manera en que le puedo sacar ventaja a algo, ¿no? Uy, acá este negocio yo puedo hacer aquí cierta cosa y no, lo honesto. Mire la manera en hacer las cosas correctamente, con honestidad. Nunca piense en engañar a alguien, siempre piense en hacer las cosas correctas, ¿cierto? En lo honesto, se me acaba el tiempo, voy a detenerme en cada una de ellas. Lo justo, lo correcto, lo que es puro. ¿Cuántas cosas impuras permitimos en nuestra mente? Ya no piense más en cosas impuras, no las permita. En lo puro, lo santo, lo limpio, lo que usted sabe que no desagrada a Dios, ¿cierto? Lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Y quiero terminar con la última: si algo digno de alabanza. ¿Quién es digno de alabanza? Mantenga su mente en Cristo. Cuando usted no tenga nada en qué pensar, piense en el Señor, piense en lo que Él hizo por usted, piense en los planes que Él tiene para su vida, piense en el amor que Él ha derramado en su vida, piense en su misericordia, piense en su gracia, piense en su amor, piense en todo lo que Él ha hecho. Yo recuerdo que en estos días me pasaba eso, ¿no? Como que, bueno, tantos pensamientos, y se me venía un pensamiento, era: nunca se te olvide lo bueno que Dios ha sido contigo. Nunca se te olvide, porque estaba pensando en la enseñanza de hace 8 días, de lo de si tú te caes, levántate. Y yo pensaba, ¿cuántas veces el Señor no me ha levantado? ¿Cuántas veces? Eso es una buena, un buen motivo para pensar. Créame, tenemos muchas cosas buenas. Piense en planes a futuro. Piense en cómo crecer como cristiano. Piense en cómo salir adelante aún en su parte económica, en proyectos, en planes. Piense en cómo puede ser más efectivo en lo que usted hace. No sé si me hago entender, pero ya deje de pensar en las cosas vanas de este mundo. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Vamos a orar. Amado Dios, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por esta palabra que ha sido sembrada en los corazones de tu iglesia, de tus hijos. Señor amado, anhelamos con todo nuestro corazón someter nuestra mente y nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Que lo que hay en nuestra mente se someta a ti, Dios. Nos colocamos ese casco de la salvación para tener control, Dios, de todo lo que hay en nuestra mente, Señor, para que nuestra mente se someta solo a ti. Ayúdanos, Señor, a someter
cada pensamiento, a tener pensamientos puros, honestos, nobles, santos, pensamientos conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos a vivir una vida de integridad que nazca en nuestra mente y que finalmente se manifieste en nuestras acciones. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.